Buenos días a todos mis niños de Estaca-Olanchito, ¿cómo están hoy? Este día pues tiene que ser un día muy feliz porque es un día de reposo en el cual estamos comenzando y debemos de agradecer por tener la oportunidad de celebrar en nuestras casitas un día de reposo más, ¿verdad? Hoy vamos a tener una clase maravillosa, realmente una clase muy especial, donde vamos a hablar de algunos personajes, del mismo personaje que hablamos la semana pasada, el profeta Alma, pero de algo muy especial como es el poder del sacerdocio. Alma, ¿se recuerdan que les había contado que Alma tenía un buen amigo suyo que lo amaba mucho y ese amigo era Amulek, ¿verdad? Y junto con Amulek ellos se fueron a predicar el evangelio, como vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que nosotros podemos predicar el evangelio aunque seamos pequeñitos, grandes, viejitos, no importa. Con cosas pequeñas nosotros podemos predicar el evangelio. Y una frase que quiero que esta semana se graben, que ustedes pueden compartir por cosas muy sencillas, es la siguiente: el sacerdocio es poder de Dios. Quiero que lo repitamos 3 veces. El sacerdocio es poder de Dios. El sacerdocio es poder de Dios. El sacerdocio es poder de Dios. Así que un saludo para todos los barrios y esperamos que podamos disfrutar de lo que vamos a aprender. Vamos a ver cuál era la frase. El sacerdocio es poder de Dios y de eso vamos a hablar. Voy a describir a 3 personajes que vamos a ver en la historia de hoy. 2 de ellos aparecen en esta lámina. Uno es Alma y el otro es Amulek. Alma es nuestro personaje favorito, ya dijimos nuestro profeta favorito del libro de Mormón, ¿verdad? Alma fue tan valiente en cambiar su vida y después de cambiar su vida se dedicó a predicar el evangelio. Su amigo Amulek, y un tercer personaje que vamos a ver en esta historia es Cesrón. Cesrón era un abogado del pueblo que se dedicaba a armar pleitos y después arreglar los pleitos, pero a cambio de dinero. Entonces vamos a hablar de ese personaje también ahora. Quiero que todos abran sus escrituras y busquen en Alma capítulo 13, versículo 2. En este versículo dice: y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Como les dije, vamos a hablar de lo que es el sacerdocio. Como acabamos de leer en este versículo, el sacerdocio fue dejado aquí en la tierra para que los profetas y los líderes nos hagan creer y nos ayuden a fortalecer nuestro testimonio de Jesucristo para poder esperarle. Ya unas personas lo esperaron cuando Él vino y nació en esta tierra, y a nosotros nos toca esperarlo para su segunda venida. También vamos a remarcar en el capítulo 13 siempre, en el versículo 6. Hay algo muy importante. Dice: y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos. Entonces, como vemos, este es el objetivo de un poseedor del sacerdocio. Yo sé que todos ustedes, niños que tienen 8, 7, 6 años, 9 años, deben de prepararse para poder recibir este sacerdocio de Dios. Ahora vamos a ver cómo el sacerdocio bendice nuestra vida durante todo el tiempo. El plan de Dios iba enmarcado en que el sacerdocio iba a existir en esta tierra. Desde la antigüedad, ese sacerdocio ha sido utilizado para dar bendiciones, como en esta lámina. En esta lámina miramos cómo Jacob bendice a José. Esta es una bendición que ustedes pueden pedirle a sus padres en su casa. Es una bendición patriarcal. Luego, nosotros miramos otros ejemplos, cómo Jesucristo también utilizó ese poder del sacerdocio para ordenar y llamar apóstoles. Él llamó a sus 12 apóstoles y los ordenó mediante este sacerdocio. También por medio de ese sacerdocio, Jesucristo bendijo
a muchas familias. Aquí miramos que por medio del poder de Dios, Jesucristo resucitó a la hija de Lázaro, la tomó de su mano, le dio una bendición y la levantó de su cama. Por medio de ese sacerdocio, todas las personas podemos ser bendecidas cuando decidimos entrar a las aguas bautismales. Cuando ustedes cumplen 8 años, pueden recibir la bendición por medio de un digno poseedor del sacerdocio, ¿verdad? Niños como niñas. También nosotros se nos da el poder del Espíritu Santo, igual por medio del sacerdocio. Recibimos la Santa Cena, aunque no estamos yendo a la capilla en estos tiempos, en nuestra casa, nuestros padres, o si tenemos hermanos o un poseedor del sacerdocio cerca, puede bendecir la Santa Cena para nosotros. Entonces, el sacerdocio bendice nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida. Si ustedes están enfermos, ustedes pueden acudir a un poseedor del sacerdocio para que les bendiga. Entonces, en el capítulo 13 de Alma, ustedes pueden encontrar muchas cositas más. Si ustedes no han tenido la oportunidad de leer, ven, síguenme con su mamá, vayan y díganle: mami, leamos el libro de Mormón, porque el libro de Mormón contiene historias que van a bendecir nuestra vida. Desde pequeña yo he leído el libro de Mormón y es algo que a mí me ha encantado, y hoy yo lo leo con mi hijo, ¿verdad? Que él está pequeño, y sé que ustedes también lo pueden hacer. Los que ya pueden leer, pueden buscar estas historias, leerlas y disfrutar de ellas. Y una de las, para que miren que estas historias son tan fabulosas y podemos aprender tanto de ellas, vamos a leer una de estas historias. Aquí nosotros podemos encontrar una magnífica historia de Alma, ¿verdad? Esto es repasando lo que ya les había contado. Alma va al pueblo de Amonía, la gente lo rechaza, pero un ángel se le aparece y le dice que tiene que regresar. La gente lo rechaza y él conoce a su buen amigo Amulek. Luego, cuando andaba predicando con Amulek, él conoció a Cesrón, que era nuestro personaje nuevo del día de hoy. Cesrón era un abogado que él buscaba que la gente se peleara, buscaba armar pleitos, y a cambio de esos pleitos, él después los contentaba a la gente, pero a cambio le cobraba. Entonces este hombre, cuando escuchó de Alma y Amulek, quiso que la gente se revolviera en contra de Alma y Amulek, ¿verdad? Y les dijo a la gente que lo que ellos predicaban era falso, y la gente, muchas personas le creyeron y se revolvieron y fueron a atrapar a Alma y a Amulek para poder golpearlos. Incluso el propio Cesrón se enfrentó a ellos, pero en ese enfrentamiento Alma y Amulek pudieron compartir su testimonio con Cesrón, el cual se dio cuenta de que ellos poseían el sacerdocio de Dios, que era el poder que Dios da a los hombres, y sabía que él no podía hacer nada en contra de ellos, y se arrepintió de lo que había hecho. Incluso tuvo mucho miedo, pero ya era muy tarde. La gente vino y atrapó a Alma y a Amulek y lo llevaron ante el juez superior, el cual los golpeó y los mandó a encerrar a la cárcel. Y a todos los que creyeron en las palabras de Alma y Amulek fueron echados al fuego. Y Alma y Amulek lloraban y sufrían mucho, pero ellos sabían que el Señor iba a recibir a todas estas personas por ser tan valientes en su reino. Luego que Alma y Amulek fueron golpeados y torturados, ellos se pusieron de pie. Todas estas personas se burlaron de ellos. Ellos se pusieron de pie, hicieron una oración, y mediante el poder que ellos tenían, pudieron romper todas sus cadenas y derribar la prisión donde ellos estaban. Cuando las personas miraron y lo que había sucedido, se asombraron mucho, pero no solo se asombraron, tuvieron miedo. Entonces, cuando tuvieron miedo, trataron de huir, pero no pudieron. Entonces Alma y Amulek les dijeron, otra vez, ¿verdad? Compartieron su testimonio con estas personas y les dijeron que el Señor los iba a castigar por lo que habían hecho con los santos.
Así que Alma y Amulek se fueron de Amonía, ¿verdad? Y encontraron a Seherón nuevamente, que estaba muy mal de salud, estaba muy atormentado por lo que él había causado. Y les pidieron, Seherón le pidió a Alma y Amulek que por favor le dieran una bendición del sacerdocio. Y Alma y Amulek accedieron y Seherón pudo ser sanado y luego fue bautizado. Luego un ejército lamanita vino sobre el pueblo de Amonía y destruyó todo el pueblo. Y de esa forma se cumplió lo que Alma había profetizado. Bueno, ahora para terminar con nuestra clase, yo solo les quiero compartir mi testimonio. Yo sé con todo mi corazón que Jesucristo vive y sé que bendice la vida de cada uno de ustedes, lo cual nosotros le pedimos de rodillas que bendiga la vida de cada niño de nuestra estaca, que en su pequeño corazón ustedes puedan albergar un gran testimonio acerca del Salvador. Sé que el poder del sacerdocio está sobre esta tierra. Cuando yo era pequeña, ¿verdad? Yo fui bautizada en la iglesia, pero yo recuerdo una vez, yo estaba muy enferma, tendría yo como 11 o 12 años, y mi obispo llegó a la casa esa noche. Yo estaba en la cama con una fiebre alta y tenía mucho dolor en el cuerpo y de cabeza, y mis padres no tenían nada de dinero para llevarme al doctor, ¿verdad? Entonces, yo sabía del poder del sacerdocio y yo le pedí a mi obispo, ¿verdad? Él se llamaba, el obispo Moya se llama todavía, él vive y yo soy muy agradecida con él. Y yo le pedí a él que me diera una bendición. Y él, muy amablemente y por seguir el ejemplo de Jesucristo, me dio la bendición. Y tras que él terminó, bueno, no había terminado la oración cuando yo me levanté de la cama y todos los malestares se habían ido. Fui y vomité mucho, recuerdo esa vez, pero después de vomitar yo no tenía ningún malestar ni ninguna enfermedad. Y yo les quiero testificar que ustedes pueden hacer lo mismo. Si sus papás, sus hermanos mayores, ¿verdad? Si su obispo vive cerca, si un hermano de la iglesia vive cerca, ustedes pueden pedir la bendición cuando ustedes lo necesiten. También pueden disfrutar de esta bendición al ser bautizados por un digno poseedor del sacerdocio. En el nombre de Jesucristo, amén.